Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar del otro lado, esperando que se encuentren muy bien. Bendito sea el Creador que nos permite estar nuevamente con todos ustedes un Shabbat más para compartir este espacio de preguntas y respuestas acerca de la Biblia, titulado La Torá Responde. Vamos a ir respondiendo todas las preguntas que nos estuvieron llegando a través del correo en la semana. Ahí lo ponemos en pantalla, beitefilakolshadai@hotmail.com. Si tienen preguntas, pueden escribirnos, mandarnos un correo indicándonos, si son tan amables, la ciudad y el país de donde nos escriben. Y les animo a compartir no solamente este programa, sino el material que tenemos en nuestro canal, @kolshadai en vivo. Muy bien, vamos a ir aprovechando ya este espacio para ir respondiendo todas las preguntas que nos estuvieron enviando a lo largo de la semana. La primera pregunta que nos están haciendo desde Toa Alta, Puerto Rico, dice: de acuerdo con Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, ¿por qué la tribu de Dan no está incluida en los 144.000? ¿Y cuál sería la explicación profética? Muy bien. Es una pregunta que estuvimos ya respondiendo, vamos a volver a responder. Mayormente lo que se interpreta cuando usted dice la explicación profética es que en realidad todo está asociado desde aquellas bendiciones otorgadas de parte de Jacob, ¿no? Jacob, si ustedes miran en la Torá, en Bereshit 49, versículos 16 y 17, la profecía que se da acerca de esta tribu, o sea, de este hijo y su descendencia, no es muy buena. O sea, es una descripción bastante negativa porque lo pone como una serpiente junto al camino, que atacaría con el engaño. Y todo esto, de alguna manera, los comentaristas bíblicos, incluso historiadores, argumentan de que en realidad sí, evidentemente, la exclusión de la tribu de Dan tiene que ver mucho con la idolatría histórica, es decir, todo lo que a través no solamente del pecado del becerro de oro, la idolatría que vemos también registrada en el libro de Jueces, que descarriaron al pueblo, el culto pagano, el uso de imágenes. Entonces todo esto proféticamente se interpreta que esta exclusión subraya, número uno, el juicio de Elohim contra la idolatría y el pecado. Esto es lo que mayormente se entiende de acuerdo a los textos bíblicos, ¿sí? La exclusión de Dan es una evidencia de que el Altísimo no puede incluir a aquellos que persisten y que han desviado al pueblo, y vemos también que el Eterno actúa, o sea, hay un rechazo de parte de él para el tiempo del juicio. Una de las cosas que siempre vemos en la Biblia es que se subraya lo bueno, se destaca lo bueno, pero también hay eventos malos, es decir, hay negaciones, hay situaciones donde ciertos personajes en la Biblia, o como este caso de la tribu de Dan, son excluidas o no son mencionadas. La pregunta también es, ¿cuál es el propósito de los 144.000 sellados, ¿no? Porque ¿qué es realmente lo que quiere decir eso la Biblia? De alguna manera es identificar a quienes pertenecen al Creador, a quienes son guardados, son sellados porque son guardados por su Ruaj. Entonces, en contraste con todo esto, la omisión de Dan, lo que resalta en el texto bíblico es la importancia de la lealtad al Creador, incluso en los tiempos más oscuros, los tiempos más difíciles. Porque bueno, el Apocalipsis es algo bastante
fuerte, ¿no? Todo lo que dice. Básicamente la tribu de Dan se le asocia la culpa de idolatría. Ya desde la historia antigua robaban los ídolos de otros pueblos y los ponían para ser usados en su propia adoración. Tremendo. Pero bueno, todo esto siempre ha ido descarriando al pueblo. Y esta sería la explicación de por qué no está incluida, de acuerdo a, obviamente, la mayoría de los comentaristas y exégetas bíblicos, es lo que más se argumenta. Cualquier otro tipo de explicación es muy independiente y carece de sentido. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Toa Alta, Puerto Rico. Otra pregunta que nos están haciendo desde Virginia, Estados Unidos. Dice, según los versículos de Génesis 2, versículos 18 al 20, Génesis 11.1, versos 6 al 7, ¿qué sucedió con ese trabajo inicial de Adán, de darle nombre a todo lo creado? Hipotéticamente, debido a la confusión de las lenguas, ¿qué factores influyeron para que se formaran tribus de asociaciones comunitarias? En el desarrollo lingüístico de los primeros idiomas, ¿qué factores principales influenciaron su desarrollo? ¿Se podría deducir que la necesidad los llevó al inicio de la idolatría, como adorar todo lo que veían? En Génesis 11.7, Yahweh pluraliza la decisión, descendamos, confundamos. ¿A qué se refiere con esa forma verbal de hablar Elohim con otra persona si él es Ejad y autosuficiente? Muy bien, vamos a ir respondiendo todas estas preguntas. En primer lugar, nos está diciendo qué sucede con el trabajo inicial de Adán de darle nombre a todo lo creado. Bueno, el trabajo de Adán de nombrar a las criaturas cesó con el relato de la creación, ¿no? Pero no se sabe qué pasó después de Adán y Eva con esa labor. O sea, no hay evidencia de esto, no hay información. Sin embargo, la confusión de lenguas, por ejemplo, que usted está mencionando en Babel, provocó la dispersión de los humanos, formando tribus, formando comunidades, por su necesidad de organización y sobre todo de supervivencia. Lo que también esto impulsó el desarrollo lingüístico, porque desde luego la independencia llevó a que cada uno tomara la iniciativa, ¿no? La idolatría no se deduce del texto, pero la desobediencia y el orgullo en Babel llevaron a la dispersión. Ahora, de acuerdo a lo que usted dice, el acto de la confusión de las lenguas, el famoso relato de Bereshit 11, verso 7, hizo que las personas no pudieran entenderse entre sí, ¿no? Esto que creó división, forzándolos a dispersarse, forzándolos a separarse. En realidad, el relato dice que había un mal en común, es decir, que estaban unidos con un propósito malo. Y esta división, el separarlos, el dispersarlos, debilitó este propósito. Debido a la confusión de lenguas, la dispersión, o sea, la desorganización, impulsó la formación de nuevas comunidades, como decíamos, y de tribus. Y claro, la fragmentación de las lenguas también influyó mucho en el desarrollo de nuevos idiomas, ya que cada grupo de personas tuvo que adaptarse y crear sus propios medios de comunicación. Ahora, este relato de Babel es muchísimo más antiguo de lo que usted y yo pensamos, ¿sí? Por el hecho de que esté en Génesis 11, no quiere decir que el hebreo existía. De hecho, no existía el hebreo todavía en esa época. Eran otras lenguas que hoy se las conoce como lenguas muertas. Algunas se extinguieron, otras son muy arcaicas. Lo cierto es que, yo no sé si usted sabía, pero el creador, yo creo que acá en la pregunta que usted está haciendo está mal interpretada, porque no tiene nada que ver que si él dice descendamos o confundamos, no quiera decir que él no es uno. Claro, él es uno.
o que no sea autosuficiente. Claro que Él es todopoderoso. Lo que está diciendo acá es que ustedes recuerden que en no sé qué cantidad de porciones bíblicas aparece bajo el título Yahweh Sebaot, que significa Yahweh de los ejércitos. Yahweh no está solo, correcto. Él es un solo Elohim. Es uno, único, pero no está solo. Hay un consejo, hay ejércitos, hay... Bueno, hablar de todo eso, de los tronos y demás, es una cosa impresionante. Cuando dice descendamos, confundamos, se está refiriendo a las huestes, ¿sí? Porque una de las cosas que vemos en la historia bíblica es que Yahweh, a través de sus mensajeros, conocidos como ángeles, entidades espirituales, siempre ha obrado y ha intervenido en la dimensión espacio-temporal. Yahweh es un Elohim todopoderoso, es espíritu, dice la Biblia, pero Él está fuera del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, el descender, cuando dice acá descendamos, quiere decir entrar en la dimensión física, que es la que el relato está diciendo aquí lo que estaba aconteciendo, ¿no? Es decir, esto va mucho más allá de ver al Creador como un hombre, ¿sí? Ese es uno de los problemas que muchas veces el ser humano tiene, que trata de imaginar o asocia el comportamiento del Creador como si fuera un humano. Ese es un problema, está mal. Él no es humano y no tiene nada que ver con el humano. Es una entidad espiritual, no necesita de nadie, es decir, que Él, con la orden, las huestes espirituales obedecen, ¿sí? Pero esto no quiere decir que Él no sea autosuficiente. Quiero aclarar esto porque pareciera como que Él necesitara que lo ayuden a actuar. No, para nada. Simplemente que, repito, en la dimensión espacio-temporal, los malajim, los ángeles, entidades espirituales que tienen la capacidad de entrar en esta dimensión, son los que vemos a lo largo de toda la historia bíblica, que se le han presentado a personas que han obrado, han actuado, han hecho un montón de actos en nombre del Creador, porque son justamente eso, son seres, entidades enviadas por el Creador para obrar, para actuar o llevar un propósito. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Virginia, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Colombia. Dice, en el libro de Job se aprecia todo tipo de acusaciones contra Job debido a sus múltiples pecados, muchos de ellos contundentes como le quitaste la herencia a tus hermanos, los hijos murieron por las constantes fiestas y los tres lo acusaban de malvado. Se veían con fundamento de evidencia real. ¿Todas las acusaciones eran falsas, a pesar de que los tres eran considerados amigos? Es decir, lo conocían y no iban a acusarlo de cosas que no eran ciertas. ¿O existía como costumbre llamar sabios, dialogaran con las víctimas haciéndole ver las consecuencias por sus pecados? ¿Qué principio divino se aplicó por parte de Elohim en este caso y qué sirve para nuestra propia enseñanza? Bueno, en primer lugar voy a explicarlo, pero también quiero recomendarle que usted estudie el libro de Job. Por lo que estoy deduciendo, no lo estudió, o sea, no se enteró. Está en el canal el libro de Job, estudio sistemático, un estudio muy profundo desde el hebreo, donde explicamos a profundidad muchas cosas que acá, por ejemplo, en la Torah Responde no podemos explicar, ¿no? O sea, no nos daría el tiempo. Pero yo sugiero y recomiendo, no solamente a la persona que me hizo esta pregunta, sino a todos los que están escuchando, que puedan corroborar, puedan estudiar los temas y todo el trabajo que se está haciendo de subir el material. Las acusaciones de los amigos de Job contra él eran falsas. Job, dice la Biblia, que era un hombre recto, ¿sí? Era un hombre recto, era un hombre temeroso del Creador, como el Creador mismo lo certificó. De hecho, las pruebas que le vinieron a Job
no fueron porque él era un desobediente o porque era injusto. Las pruebas le vinieron. El relato lo que destaca es que él era un hombre justo. Y esto rompe con el esquema, la estructura de que la persona que es justa no le va a pasar nada. La Biblia se encarga de desbaratar eso. Ese argumento que mucha gente piensa que yo hago las cosas bien, por lo tanto tengo la protección del Creador, no me va a pasar nada. No, la misma Biblia dice: aquel que se cree estar bien, cuide de no caer. Los amigos de Job, limitados por su sabiduría humana, entre comillas, se equivocaron al creer que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Esto nosotros explicamos en los estudios de Job, por eso les recomiendo estudiarlos, que en el mundo antiguo se creía, esto era muy común, no era algo extraño, que todos los sufrimientos que le acontecían al ser humano eran evidencia directa del pecado. Es un error que el creador en el libro de Job corrige al final y los reprende y vindica a Job. El principio divino aplicado es que los inocentes pueden sufrir, las personas justas también pueden sufrir, y que la justicia divina no siempre se manifiesta en esta vida de la manera en que nosotros como humanos la entendemos. Es decir, nuestros caminos, hago un paréntesis, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de juzgar, prejuzgar, actuar, etcétera, etcétera, no son las mismas que el Creador. Esto tenemos que entenderlo. El problema es que el ser humano a veces lee la Biblia y lo que quiere forzar, manipular, es que el Creador tiene que actuar como actuamos nosotros, como vemos nosotros las cosas. Y lo que no es de acuerdo a lo que nosotros juzgamos es injusto. Injusto, la pregunta es: ¿injusto para quién? Injusto para el humano, de acuerdo a su argumento. Pero esto va mucho más allá. La experiencia enseña a no juzgar, ¿sí?, como hicieron los amigos, a buscar la sabiduría del Creador ante el sufrimiento ajeno y a ofrecer acompañamiento en lugar de condenas. Es decir, estos amigos, por eso decíamos en el estudio, cuando dábamos el estudio de Job, si en el momento más difícil estos son amigos, ¿para qué quiero tener amigos? Job era tzadik, era justo, lo explica la Biblia. Era temeroso, era apartado del mal, irreprensible, recto, o sea, una persona que, de acuerdo a Job 1, verso 1, verso 9 también, la Biblia deja en claro eso, ¿no? Sin embargo, repito, el problema de los amigos de Job era una comprensión falsa o incompleta, diría yo, de la justicia divina. Ahora, esa sabiduría, entre comillas, era limitada. Elifaz, Bildad, Zofar, se los consideraba sabios, pero su sabiduría era una sabiduría terrenal, no era una sabiduría divina. O sea que la sabiduría terrenal puede decir cosas muy interesantes, ¿eh? No digo que no. Hay filósofos, hay personas en este mundo que ya no están, filósofos que a lo largo de la historia han dejado enseñanzas muy interesantes, argumentos muy interesantes, cosas que nos llevan al ser humano a pensar, a reflexionar, pero hacemos la aclaración que no siempre esa sabiduría humana, por eso dije sabiduría limitada, no siempre esa sabiduría humana va a alcanzar la sabiduría divina. Lo que sí se ve en los amigos de Job es la falta de empatía, desde luego. Se ve muy claro eso porque lo juzgaron, lo acusaron precipitadamente, y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. El estar juzgándolo, señalándolo, acusándolo, lo cual es malo, de acuerdo al texto, provocó que Job buscara al Creador directamente. ¿Sí? Desde luego que es probable, lo que usted dice aquí, es probable que existiera una costumbre de dialogar con las víctimas de sufrimiento, buscando consecuencias por esos pecados. Ellos lo aplicaron a Job, dijeron,
si él supuestamente es una persona justa y está padeciendo todo esto, no debe ser realmente tan justa como parece ser. Por algo le están pasando las cosas. Entonces, ese pensamiento en el mundo antiguo era muy común, incluso a lo largo de la historia también se argumentaba que enfermedades, muertes, tragedias, o sea, situaciones muy feas, malas, se asociaban con el pecado, el juicio divino. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja todo esto? 1. No hay que juzgar a las personas que sufren, ya que no conocemos el contexto de sus vidas ni los designios del Creador. Entonces tenemos dos ignorancias. Una, que usted no puede juzgar a una persona porque esté padeciendo, porque primero y principal usted no conoce lo que hay en la persona. Segundo, usted no conoce los designios del Creador, así que lo primero sería no juzgar. En segundo lugar, lo que nos enseña la Biblia es que tenemos que ofrecer consuelo. Siempre es mejor ofrecer compasión, apoyo, acompañamiento, como lo hicieron al principio los amigos de Job. Es decir, antes de dar opinión, antes de hablar, antes de empezar a responder y argumentar de acuerdo a sus criterios. Y yo creo que en tercer y último lugar sería buscar al Creador. Porque ante el sufrimiento, incluso el sufrimiento de los justos, vemos en la Biblia que los justos también sufren. La respuesta más sabia es confiar en la bondad del Altísimo, buscar su sabiduría, no imponer nuestras propias convicciones. Porque repito, podemos tener un montón de argumentos, podemos tener un montón de convicciones de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra justicia, entre comillas, pero la soberanía es del Creador, no es nuestra. Así que el ser humano creo que no le toca opinar en estos casos. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: en cuanto a pecados generacionales como en Éxodo 25, Éxodo 34, versos 6 al 7, Deuteronomio 5, versos 9 al 10, Deuteronomio 24, 16, Segundo de Reyes 14, 6, Juan 9, versos 2 y 3. Si los pecados generacionales continúan en los mitzvot, ¿cuáles serían los pecados que se transferirían de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Las enfermedades pueden ser catalogadas como una manera de llenar de gloria a Yahweh? ¿Se puede considerar la muerte de bebés recién nacidos como la paga por el pecado de sus padres? Segundo de Samuel 12:15. ¿Qué significa la tercera y cuarta generación? Bueno, vamos a hablar algunos de estos pasajes citados. Acá Éxodo 20, versos 5 al 6, Deuteronomio 5, versos 9 y 10. Bueno, acá lo que se está hablando en estas porciones de la Torá es la visita de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen al Creador. Acá no dice de los que le sirven, de los que aborrecen, es decir, la gente que no le interesa nada que tenga que ver con Elohim. En realidad lo que está hablando acá son patrones de comportamiento, ¿sí? La transmisión de patrones de comportamiento, ideologías, incluso podríamos agregar vicios que se arraigan en una familia, creando un ciclo de pecado y sufrimiento para sus descendientes. Por ejemplo, la adoración de ídolos, el odio, la injusticia, la falta de respeto, violencia. Bueno, puede haber de todo, ¿no? Acá es un listado enorme, pero a lo que voy, patrones de comportamiento se transmiten ideologías, es decir, el jinuj, ¿no? Como se le conoce en hebreo, la educación en el hogar, el entorno, es muy importante porque los descendientes, los hijos, los nietos, etcétera, van absorbiendo todo eso. Y acá está hablando de personas que aborrecen al Creador. Claro, cuando una persona se arrepiente
y se vuelve al Creador, rompe todo eso. Aunque muchas veces le es difícil, porque si tiene los patrones de comportamiento muy arraigados, ideologías muy arraigadas, desde luego que va a ser una batalla interior, porque la persona quiere glorificar al Creador, quiere servir al Creador, pero lo único que conoce o lo que tiene en su vida son malas enseñanzas, son conceptos desubicados, son cosas que no glorifican al Creador. Los pecados generacionales se refieren a consecuencias negativas de los errores, de las faltas de los antepasados, que sí pueden afectar, repito, a sus descendientes con estos patrones de comportamiento. No necesariamente estamos hablando de un castigo directo, sino circunstancias negativas que se transmiten, ¿sí? O sea, una mentalidad pobre puede hacer que los hijos tengan una mentalidad diferente. No, le va a dar lo que tiene, una mentalidad pobre, una mente pobre, ¿sí? Una mente miserable, una mente mediocre. Claro, los hijos, lo más normal es que los hijos sean mediocres, porque es lo que desarrollan lo que reciben, ¿sí? Cuando se rompe todo eso, esa es la revolución. Las enfermedades no glorifican a Yahweh, hago la aclaración. Y la muerte de los recién nacidos no es un pago directo por el pecado de los padres, ¿sí? Ezequiel enseña que cada persona es responsable de sus propios pecados. Lo que sugiere la Biblia es que las consecuencias son individuales. No es una imputación automática de los pecados de otros, ¿sí? Las deudas las paga la persona. Lo que estamos hablando acá es que un entorno, un hogar, una educación o mala educación, patrones de comportamiento, todo, pues acá es mucho, son muchas cosas. Todo eso la persona lo absorbe. Bien o mal, lo absorbe. Y eso es lo que da. Da lo que recibe, lo único que tiene, lo que es. Si, por ejemplo, nosotros no recibimos educación cuando éramos niños, no nos sentaban y nos decían, esto que estás haciendo está mal, no hay que hacer eso, tenés que hacer esto, y al otro día otra vez, eso que estás haciendo está mal, tenés que hacer esto, o sea, constantemente corrigiendo. Si nosotros no recibimos eso, desde luego que va a ser un desastre. No va a haber un freno, no va a haber, o sea, no tenemos una dirección. Entonces estamos haciendo lo que conocemos, y eso es una consecuencia. Por eso es que habla de generaciones. La tercera y cuarta generación se refiere a los descendientes directos de una persona, es decir, los hijos, tercera generación, y los nietos, cuarta generación, junto con sus descendientes, ¿no? Entonces, en el contexto bíblico, indica la propagación de un mal o una consecuencia a través de un número limitado de generaciones. Aunque, repito, la responsabilidad final recae en cada individuo, o sea, que la persona haga cosas malas. No puede estar culpándole a los padres, y lo que pasa es que mis padres no me educaron, no me hicieron esto, no me dieron nada, no. Bueno, si usted ya es adulto, deje de estar señalando a los padres, o a los abuelos, o a quien sea. Acá lo importante es que cada individuo tiene que tomar la responsabilidad, ¿sí? Si no recibimos educación, bueno, tendremos que golpearnos con esta vida y aprender muchas cosas que lamentablemente no recibimos cuando éramos chicos. Entonces, la idea es que las acciones de los padres no solo afectan, sino que también tienen un impacto más amplio en las familias, ¿sí? Esto es importante porque el entorno dice mucho. Ahora, por ejemplo, que en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 15, diga o testifique que la muerte del hijo de David y Betsabé, ¿no?, que era un bebé, fue una paga directa por el pecado de los padres, no quiere decir que la muerte de todos los bebés del mundo sea por un castigo directo por pecados. No,
O sea, nosotros, el hecho de que encontremos un versículo o haya pasado eso, no podemos nosotros generalizar y decir que siempre que se muere un bebé es porque los padres, ¿no? Enseguida le cargamos la cuenta. No, hay designios y hay cosas inexplicables, hay cosas que nosotros no nos toca desde acá abajo, hay cosas que nosotros ignoramos, no podemos argumentar, hay terrenos donde no nos podemos meter, no podemos opinar y decir es así, es asá, porque sería hablar disparates y no es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tercera y cuarta generación se refiere a eso, así que lo contrario de todo esto sería obedecer, guardar los mandamientos. Los mandamientos nos corrigen, nos educan, nos dan un legado espiritual, nos ayudan a fortalecer valores, nos ayudan a propagar cosas buenas, ¿sí? La obediencia al Creador trae muy buenas consecuencias. Entonces, sí, todo esto continúa en la actualidad y hay que hacerlo hasta la fecha. Y hoy más que nunca porque la sociedad está muy torcida. Entonces, creo que hoy más que nunca hay que defender los principios espirituales y fortalecer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la observancia de los preceptos, las mitzvot. Así que muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿podría explicar Gálatas 6.2 y 1 Corintios 9.21? Ya que muchos usan estos textos para querer eliminar la Torá. Bueno, creo que acá estos versículos no invalidan la Torá para nada. Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley del Mashiach. Y 1 Corintios 9.21, ahí señala que Shaul estuvo bajo la ley de Mashiach. Entonces, estos textos no anulan la Torá. Yo creo que se refieren a un cumplimiento de los mandamientos divinos a través del amor y del servicio. La Torá es amor, ¿sí? La ley de Mashiach es amor y es servicio. Pero este entendimiento que Shaul refuerza en el contexto de la nueva creación en Mashiach y Yeshua, no se está refiriendo a la ausencia de la ley divina o los preceptos, sino en su cumplimiento más profundo, porque la Torá no fue dada solamente para estudiarla, sino para observarla. Entonces, yo creo que acá se está reforzando más el cumplimiento de los mandamientos, a través del amor, repito, y a través del servicio. La ley de Mashiach, en este contexto, no es un conjunto de, escuchen muy bien esto, no es un conjunto de leyes nuevas que reemplazan a la Torá de Moshe, sino es el cumplimiento de esa Torá a través del amor y a través del servicio a otros. Así lo ejemplificó el Mashiach. Entonces, al ayudarse a llevar las cargas unos a otros, los creyentes cumplen con el propósito de la Torá de Yahweh, ¿sí? Eso en cuanto a Gálatas. Ahora, en cuanto a 1 Corintios 9.21, Shaul describe su estrategia para compartir el anuncio de las buenas nuevas a diferentes grupos de personas, no solamente a judíos. Entonces, cuando dice que está bajo la ley del Mashiach, mientras está sin ley para los gentiles o no judíos, no está negando la Torá, está afirmando su compromiso con la Torá del Eterno, pero se adapta a diferentes situaciones culturales para ganar a la mayor cantidad de personas posibles para el Mashiach, ¿sí? O sea, usted cuando le predica a alguien o le comparte a alguien que no nació en la Torá, que no conoce nada de todo esto, usted no le entra hablando de la Torá y de los mandamientos, usted le habla del Mesías, porque lo primero que la persona hace es, o tiene que hacer mejor dicho, es reconciliarse con el Creador. Es decir, cuando una persona, si usted mira el siglo I pasaba lo mismo, las personas asimiladas, gentilizadas o directamente gentiles, ¿no?, que no tenían nada que ver con los mandamientos, se les hablaba, se les enseñaba, abrazaban la fe
y poco a poco empezaban a obedecer. No es que se les daba un ultimátum y las personas tenían que obedecer todos los mandamientos y después, hasta lo último, aceptar al Mesías. Era al revés, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo acá es, Shaul siempre tuvo el compromiso con la Torá y habló de la Torá. El Mashiach vino a judíos y a gentiles. Entonces, esa ley del Mashiach es amplia. No es solo para judíos, es para gentiles también. Él rompió la pared divisoria que había, religiosa, donde decía que era solo para los judíos y bueno, todos esos argumentos. Entonces Shaul, aunque bajo la ley divina del Eterno, también se adaptó a los no creyentes, o sea, las personas que no tenían Torá, para ganar su confianza, para poder compartirles las buenas nuevas. Les demostró que la ley es para el bien de las personas, no es un obstáculo para su salvación. O sea, él lo que les demostró es que la ley te corrige, te lleva al buen camino, ¿sí? Entonces, estos versículos no eliminan la Torá, sino que la reinterpretan. ¿Por qué? Porque la Torá es para todos. El problema, la mentira que se ha dicho es que la Torá es para un grupo reducido, una etnia en particular, una religión en particular. Eso es una mentira. La Torá es universal. La Torá es universal. La Torá es para todas las personas que abracen la fe en Elohim, el Creador Todopoderoso. Yahweh es su nombre, ¿sí? Entonces esto es importante entenderlo. Si hay personas que dicen, no, estos versículos acá está hablando de que no hay que guardar Torá. No, en ningún momento dice eso. Lo que está diciendo es que la Torá se reinterpretó a través del Mashiach porque se tuvo que aplicar a través de dos cosas, el amor y el servicio. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Wisconsin, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, también Estados Unidos, dice en Nehemías 8, el sacerdote Esdras cuando lee el rollo, ellos empiezan a celebrar Yom Teruah hasta Sukkot, pero no celebran Yom Kippurim. ¿Por qué no lo celebran? Bueno, el pasaje no describe, no describe la celebración de Yom Kippurim o Yom Kippur, porque el rollo leído fue la Torá de Moshe, que instruye sobre la observancia de las fiestas en Levítico, incluyendo Yom Kippurim, pero el texto se enfoca en la lectura de la Torá en sí y su impacto en el pueblo que se reunió después del exilio. Acuérdense que esto fue después del exilio, después de que regresaron. La Torá fue leída y se instituyeron las celebraciones de la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, y la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sukkot, que son las fiestas más inmediatas y más fáciles de implementar según las instrucciones de la Torá. ¿Por qué no se menciona Yom Kippurim? Repito, porque estas dos observancias, Teruah y Sukkot, Teruah como el inicio del séptimo mes y Sukkot a los 15 días, debido a su carácter de festividades de importancia inmediata para la comunidad, es que no se menciona. Hago una aclaración. No es que no se celebrara Yom Kippurim, simplemente el texto no enfatizó en esta fiesta, no se la mencionó, pero no quiere decir que no la observaron, ¿sí? Las festividades se celebraban según las escrituras, lo que incluía Yom Kippurim, pero el énfasis de la lectura de la Torá y la reacción del pueblo es lo que predomina en el texto. Con esto podemos corroborar o cotejar de que en la Biblia no está todo lo que sucedió, ¿sí? Esto yo lo dije ya en muchas oportunidades, hay muchos detalles, hay muchas cosas que no está todo en la Biblia. Imagínense si estuviera todo detalladamente, sería impresionante, ¿no? Pero hay muchas cosas que en un contexto, en un ambiente cultural, etcétera, en una época de la historia, hay miles de factores. Hay muchas cosas que no están. Pero nosotros no podemos decir, no celebraron Yom Kippur. No, sí, claro que la celebraron. Si está en la Torá, la celebraron. Eso
olvídese que tenemos la garantía de que sí la celebraron. Lo que no se menciona es porque se le dio un énfasis a estas dos celebraciones, ¿sí? Para la comunidad. Pero sí, se observó todo. Estamos hablando del regreso del cautiverio. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Wisconsin, Estados Unidos. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: ¿podría explicarnos más acerca de Apocalipsis 14:6? Sí, Apocalipsis 14:6 anuncia el comienzo de los mensajes del fin del mundo, ¿no? Ahí dice que un ángel vuela por los cielos proclamando el anuncio eterno a toda la humanidad, sin excepción de lengua, sin excepción de nación o pueblo. Esto es algo universal, o sea, general. Ese versículo marca el inicio de una advertencia divina para que todas las personas escuchen la verdad y elijan su destino. Una de las cosas que se le da y se le va a seguir dando y se le va a dar al humano es la decisión. ¿Sí? Acá nadie va a forzar a nadie, nadie va a decidir por las personas. El único que hace eso, yo estoy hablando de lo espiritual, ¿no? Pero el único que hace eso es el adversario. El adversario no te pregunta, decide por tu vida. Por eso es que hay que frenarlo. Pero hablando del Creador, el Creador nunca forza a la gente a tomar una decisión. El ángel y el mensaje, es muy impresionante este texto porque dice que un ángel es visto volando en el medio del cielo. Obviamente se señala el origen celestial, ¿no? La importancia del mensaje que trae. Y este ángel proclama un mensaje de esperanza, de reconciliación con el Creador, como diciendo una oportunidad de volverse al Creador. Es el llamado al fin de los tiempos. Este es el primer mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 que anuncian la importancia y la urgencia de los eventos del fin del mundo, o por lo menos de esta era, ¿no? El fin de esta era. El anuncio de las buenas nuevas es un llamado a que la gente reconozca que la hora de su juicio ha llegado. Y esto tenemos que entenderlo como oportunidad para todos. Es decir, la universalidad del mensaje significa que nadie quedará excluido de la oportunidad de entender la verdad y de tomar una decisión. Se llama a toda la humanidad a escuchar antes de que llegue el juicio final. Es muy importante. De todas maneras, yo les recomiendo, están los estudios profundos de Apocalipsis en nuestro canal. Mensaje de los 3 ángeles creo que se llama. Esta porción lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis, ¿sí? También tenemos estudios escatológicos, si quieren profundizar más sobre estos temas, pero si no, está el estudio sistemático desde el hebreo del libro de Apocalipsis, el cual se los recomiendo también estudiar. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: ¿por qué muchos celebran el Año Nuevo en Yom Teruah? Bueno, muchos celebran el Año Nuevo judío o Rosh Hashanah en Yom Teruah porque es el nombre talmúdico, de acuerdo a la religión judía, de esa festividad. ¿Sí? Usted va a decir, ¿pero por qué no le pusieron Yom Teruah? Bueno, Yom Teruah es la ordenanza bíblica, es el nombre bíblico, ¿no? Zijarón Teruah es una conmemoración al sonido del shofar. En ningún momento se habla de Rosh Hashanah. Eso es una interpretación de acuerdo a un punto de vista judío que marca el aniversario de la creación del mundo y un día de juicio divino. ¿Por qué muchos celebran Rosh Hashanah o Año Nuevo en lugar de Yom Teruah? Hay varios factores. El primero es que les interesa observar el judaísmo. O sea que lo que diga la Biblia no les importa mucho, sino que defienden más la posición judía, ¿sí? O sea, es lo que buscan. Buscan religión, buscan judaísmo, no tanto qué dice la Biblia y qué tengo que hacer. Entonces dicen, no, yo ando con el Rosh Hashanah porque
me siento realizado, ¿no? Estudiando y tratando de vivir judaísmo. Ese es el primer factor. El segundo, hay enseñanzas que son sutiles, pero también hay tendencias. Por ejemplo, hay congregaciones, lugares donde se estudia los mandamientos, las fiestas, pero que sutilmente se hace caso a muchas insinuaciones talmúdicas, desde luego religión judía, no tan directamente, sino indirectamente, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que se ha visto, hay personas que asisten a congregaciones y de repente se encuentran con la manzanita, con la miel, Shana Tová y un montón de cosas, y uno se queda así como que, ¿dónde está eso en la Biblia, no? Pero, es decir, son influenciados. Entonces, el primer punto es porque de manera directa mucha gente busca judaísmo, es lo que le interesa alcanzar. No tanto lo que diga la Biblia, sino lo que observa el judaísmo. Se sienten realizados porque creen que haciendo eso es lo correcto. Número 2, la influencia también en muchas congregaciones de que creemos en el Mesías, de que aceptamos al Mesías, guardamos los mandamientos, pero también practicamos judaísmo, ¿no? Entonces eso es el famoso judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico es una copia barata, perdonen que use esta palabra, pero es una copia barata del cristianismo maquillado de judaísmo. Es decir, es un conflicto porque hasta el mismo judaísmo lo critica, pero no solamente por el hecho de creer en el Mesías y defender el Mesías, sino por utilizar filosofía judía, pensamientos judíos, observancias pura y exclusivamente judías que no están en la Biblia. Ejemplo, Rosh Hashanah, ¿no? El año nuevo, como el séptimo mes. Imagínense que el año empieza en el séptimo mes. Usted puede decir, bueno, lo que pasa es que de acuerdo a la creación, el Talmud, el tratado de Rosh Hashanah, los rabinos, bla bla bla, un montón de cosas podemos argumentar, pero acá lo importante no es lo que digan los rabinos, acá lo importante es lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante de la observancia de las fiestas. Pueden haber interpretaciones, pueden haber sugerencias, comentarios judíos, lo cual yo no digo que es malo, para nada. Lo que estoy diciendo es, de acuerdo a la pregunta que usted hace, ¿por qué muchos, en lugar de celebrar Yom Teruah, celebran Rosh Hashanah? Cuando usted dice ¿por qué muchos?, ese muchos, estamos hablando de creyentes en Mashiach. Si usted en ese muchos está metiendo a la colectividad judía, la respuesta es obvia, porque son judíos. Los judíos observan sus observancias, su religión. Ahora, si se refiere usted a personas que no están en el judaísmo de manera directa, o sea que no son judíos y celebran el Año Nuevo, eso es una confusión. Sí, es una confusión. Pero bueno, espero haber dado claridad a su pregunta y a su comentario. Muchas gracias por la pregunta desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Barranquilla, Colombia, dice, ¿podría explicar Deuteronomio 19, versículos 19 al 21? Sí, vamos a leerlo primero. Deuteronomio 19, versículos 19 al 21. Dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Muy bien. Estos textos de la Torá establecen que si una persona es descubierta cometiendo un falso testimonio, recibirá el mismo castigo que pretendía imponer a su víctima, estableciendo un principio de justicia retributiva. ¿Sí? Si quieren anotarlo, justicia retributiva. Esta justicia retributiva fue permitida, tiempo pasado, para mantener el orden y la equidad en la sociedad del mundo antiguo, y de alguna manera para disuadir la maldad, no aumentarla, sino disuadirla. El pasaje está enfatizando que se debe limpiar la maldad del pueblo sin mostrar compasión por el culpable, y que la ley del ojo por ojo debe aplicarse para restaurar
la justicia proporcional. Estos versículos de Deuteronomio establecen las leyes para la protección de la vida, especificando cómo se debe aplicar la justicia. El capítulo 19 de Devarim en general trata sobre la importancia de las ciudades de refugio para los homicidas, escuchen muy bien, homicidas accidentales. ¿Sí? Homicidas accidentales. En este caso, sobre la ley del falso testimonio y una ley que se llama la ley de la represalia. El caso del falso testimonio, el pasaje se refiere a alguien que da falso testimonio para acusar a otra persona de un delito. La Torá exige la justicia y esto se aplica tanto al acusador como al acusado. La llamada ley del talión, ¿no? El principio vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, es una ley de justicia retributiva. No debe tomarse literalmente como una venganza personal, sino como un principio para que el castigo sea equivalente al daño. Repito, que el castigo sea equivalente al daño. Por ejemplo, el verso 19 habla del castigo al falso testigo. Si se descubre que la persona que dio falso testimonio pretendía dañar a otra persona, se le debe imponer a él la misma pena que intentaba causar al otro. El verso 21 nos habla de limpiar la maldad y sobre todo también promover el temor en el pueblo para que el pueblo no haga lo mismo. Entonces, cuando se aplica este castigo, se limpia la maldad de entre el pueblo, entonces el resto del pueblo se entera, ¿no? Y empezará a tener temor de cometer semejante maldad. Esto fomenta orden social y, como dije al principio, disuade el mal. La ley del talión y la no compasión del verso 21, la ley del ojo por ojo, se aplica a cualquier daño. No se muestra compasión por el culpable, es decir, el daño causado debe ser reparado de forma proporcional. Por ejemplo, un daño al ojo es castigado con un daño al ojo. Eso es lo que está diciendo. En el mundo antiguo, desde luego que las leyes fueron cambiando, ¿no? Pero en el mundo antiguo, y sobre todo en esta sociedad, en la época bíblica, era constantemente influenciada la sociedad hebrea por el mal. Entonces, aplicar mano dura fue una de las implementaciones que se hicieron para, repito, mantener la equidad y disuadir la maldad. Es decir, que la gente empiece a ver con sus ojos que las injusticias no quedaban en el aire, sino que se tomaba compromiso para corregir aplicando el principio de justicia retributiva y de esta manera mantener el orden. Entonces esto es básicamente lo que está explicando Deuteronomio 19, versículos 19 al 21. Hoy en la actualidad, desde luego que las leyes son muy diferentes, hay muchas cosas que han ido cambiando y hay muchos principios y situaciones que en esta sociedad actual, siglo XXI y sobre todo en Occidente, no son aplicables para nada, ¿sí? Por eso es que cada país tiene una constitución, tienen códigos, leyes que se tienen que conocer e implementar. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta que nos están haciendo también desde Barranquilla, Colombia. Dice, ¿el primogénito en la Biblia siempre es varón? ¿No puede ser primogénita? Bueno, esto va más por un tema cultural. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. Sí, puede existir una primogénita, ¿sí? Que sería la hija mayor, ¿no? Lo que pasa es que en la Biblia el primogénito, ¿sí? Varón, en la cultura bíblica el concepto de primogénito masculino conllevaba derechos y responsabilidades únicos, como la herencia, el liderazgo familiar, por lo que a menudo se utilizaba el término primogénito para referirse específicamente a este rol masculino y también para describir la primera cría de animales machos, ¿sí? Pero sí se podría decir primogénita, se podría decir a
hija mayor, ¿no? Es primogénita. Ahora, culturalmente hablando, en la época bíblica, se le dio prioridad al hijo varón, al primer hijo varón. Éxodo 13, versículos 1 y 2 y versículo 10, se debía consagrar al Creador al primer hijo varón, dice. Y esto yo lo estoy explicando culturalmente, ¿eh? ¿Por qué el varón y no la mujer? O sea, al primogénito se le otorgaba la mejor parte de la herencia. Tenía la responsabilidad de guiar y proteger a la familia si el padre estaba ausente. Entonces siempre es como que la carga sobre el varón de la responsabilidad del hogar y demás, siempre se esperaba, ¿no? Esto de parte del primogénito. Por ejemplo, para el tema de los padres, se esperaba que el primogénito cuidara de su madre hasta su muerte y se encargara de sus hermanas solteras. La consagración del primogénito varón es un ejemplo del cumplimiento de la instrucción, lo vemos en Lucas 2:23. Ahora, en el caso de los animales, la Torá también aplica en Éxodo 34:19, donde ahí se dice que toda primera cría de ganado macho le pertenece al Creador. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿existe primogénita? Sí, existe, porque si la primera hija es mujer, se le llama primogénita, lo que indica que es la primera hija en el orden de nacimiento. ¿Sí? Pero en cuanto a lo contexto bíblico, a lo legal y a todas las leyes y costumbres, digamos, de esa época, se le da como más prioridad, vamos a decir, al hijo varón. ¿Sí? Esto es cultura bíblica, ¿eh? Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta también desde Barranquilla, Colombia, dice, ¿me puede explicar por favor si los ángeles tienen alas como los serafines? Sí, los ángeles tienen alas, es cierto. Lo que pasa es que hay ángeles que se materializan, entran en el plano, en la dimensión espacio-temporal, es decir, vienen de la dimensión espiritual y se presentan como humanos. Entonces el hecho de no tener alas no quiere decir que estas entidades no tengan alas en sí. Los ángeles sí tienen alas, sí tienen alas. Los serafines son un tipo específico de ángel que se describe en la Biblia con 6 alas, ¿no? Creo que es el libro de Isaías 6, ahí los mencionan. Los serafines, los querubines, todos estos seres tienen alas, los ángeles también. Lo que pasa es que, repito, cuando los ángeles se le aparecen a los humanos, incluso en los textos bíblicos, se presentan como humanos. ¿Sí? De hecho, el relato de Abraham, ¿se acuerdan? Los 3 visitantes que tuvo, pues él pensó que eran personas, hombres, varones, y eran seres celestiales, no tenían alas. Pero esto no quiere decir que existan ángeles sin alas. Los ángeles tienen alas, ¿sí? Sí, lo que pasa es que una cosa es que se presentan de una manera en el plano físico. Si usted me pregunta por qué, no sabría decirle. Yo creo que por miedo a que la gente se espante, no lo sé. Es una interpretación mía, ¿no? Tal vez si viéramos a estas entidades, a estos seres como realmente son, nos desmayaríamos, ¿no? Entonces, se presentan como humanos yo creo que para que el ser humano no se asuste. Aunque sí, tienen manifestaciones y tienen muchas cosas que son sobrenaturales, paranormales, y el ser humano obviamente que desconoce algo y tiene miedo. Pero sí, los ángeles tienen alas. Los serafines tienen 6 alas, pero los ángeles generalmente tienen dos alas. Son seres alados y sus alas son gigantes. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Barranquilla, Colombia. Otra pregunta que nos están enviando desde Managua, Nicaragua. Dice, ¿es malo comer hígado de vaca para levantar las defensas por anemia? No, es bueno. De hecho, a mí me daban hígado de chico, tenía problemas de anemia mucho y estaba comiendo hígado de res, seguido. Aunque no me gusta, pero
El consumo de alimentos ricos en hierro, como el hígado, incluso el corazón también, el corazón de res, ayuda a combatir la anemia. Sí, se puede comer, desde luego. No, no es malo, no es malo. Lo que pasa es que el hígado hay que cocinarlo muy bien, ¿sí? Por la cantidad de sangre y demás, hay que cocerlo muy bien. Sí, es bueno. Miren, todo lo que ayude a levantar defensas, a combatir, en este caso, combatir la anemia, es bueno, es bueno. Siempre es bueno una alimentación saludable, es decir, que ustedes infórmense, busquen, a ver, esta verdura me ayuda para esto, ok, esta carne me ayuda para esto, entonces ir, informarse y sí, desde luego, eso es muy bueno. No, para nada es malo, es bueno comer el hígado de vaca. Muchas gracias por la pregunta que nos envió. Otra pregunta también que nos están enviando desde Managua, Nicaragua, dice: ¿cómo aplica para hoy? ¿Puede una guardadora de Torá usar métodos anticonceptivos? De acuerdo a Génesis 38, versos 9 al 10, y lo que hacía Onán, que Yahweh le quitó la vida, ¿cómo toma el Creador las operaciones para no tener hijos? Por ejemplo, las mujeres que se cancelan para no tener más hijos, siendo que exponen que la vida está dura y la economía es muy baja. Bueno, hablando de todo un poco, la maldad de Onán, ¿sí?, de Génesis 38, lo que condenó el Creador fue que usó la anticoncepción para un propósito egoísta, puramente egoísta. Y esto llevó a la condenación divina. Ahora, la Torá no especifica acerca de los métodos anticonceptivos. Hay diferentes puntos de vista. La planificación familiar es algo que desde luego se tiene que tomar en cuenta el Creador, ¿no? No es que tiene que ser algo egoísta, como el ejemplo que usted da acá de Onán en Génesis 38. Es cierto que por este tipo de malas interpretaciones, en muchas familias tienen cantidad de hijos cuando ni siquiera pueden sostener a uno y tienen 6 o tienen 10 hijos, porque les dijeron en sus iglesias que no podían utilizar ningún tipo de anticonceptivo, lo cual, cuando uno forma una familia, si decide tener 2 hijos solamente, es la decisión de ese matrimonio y no es que esté en contra de la voluntad del Creador, porque hijos tuvieron. La planificación familiar es algo que las personas también tienen voz y voto, ¿sí? O sea que por el hecho de que alguien se pare y diga que los métodos anticonceptivos están totalmente en contra de la Biblia o de la Torá, no es cierto, no es cierto. Esto que usted comenta acá es la realidad. Hoy en día traer un hijo al mundo es traerlo para sufrir, es para que viva una vida mala, independientemente de decir, bueno, nosotros cumplimos con la voluntad del Creador de procrear, de dar vida. Podemos verlo desde muchos puntos de vista, pero la realidad es otra. Entonces, los métodos anticonceptivos no están en contra de la Torá. Lo que sí, en el ejemplo que usted está dando acá de Onán, es que la anticoncepción, el método que él utilizó, vertiendo en tierra y demás, para evitar que quede embarazada, eso fue un acto y un propósito muy egoísta. Esto lo llevó a la condenación, este acto, reiterado, ¿no? Lo llevó a la condenación. Entonces, y más en esa época donde no era el siglo XXI, Génesis 38 estamos hablando, hace más de 3.500 años. Entonces acá lo importante es que en la sociedad de hace 3.500 años atrás, todo esto era visto desde luego desde otra perspectiva. Hoy en día, los métodos anticonceptivos son varios. Entiendo que el embarazo y el dar a luz, en muchos casos, la vida de la madre corre peligro, ¿sí? Lo cual creo que es inconsciente si una persona que está delicada de salud o que no puede tener hijos, no puede tener más hijos por su salud y demás, y porque obviamente ya se va deteriorando su salud, siga teniendo hijos. Creo que es una inconsciencia hacer eso.
Entonces, hay muchos casos, hay muchas situaciones. Acá lo importante, repito, es, número uno, los métodos anticonceptivos no están prohibidos en la Torá. O sea, no están prohibidos porque muéstreme algún versículo. No, no es que le tengo que mostrar un versículo. Lo que le quiero decir es que la planificación familiar, la abstinencia o el nombre que le quieran poner, el cuidarse, es la decisión de ambos en un matrimonio. Y eso es importante y se tiene que respetar. Si un matrimonio decide tener 5 hijos y tienen los 5 hijos y procuran no tener más hijos, no es ninguna falta. Si un matrimonio quiere tener un hijo, solamente un hijo, no es tampoco un desacato a las leyes o a lo que el Eterno instruyó, para nada. Esto es importante verlo porque muchas veces la gente argumenta arrastrando conceptos judíos, cristianos, religiosos en general, y desde luego que la religión siempre todo lo que toca lo arruina. Acá lo importante es que este varón no quiso dar descendencia, fue egoísta, fue una acción deshonesta y contradecía el propósito del levirato, ¿no? Que era proporcionar un heredero. Él no quiso hacerlo, se puso en contra, entonces el creador lo quitó. Fue así. Eso fue lo que sucedió. Yo creo que las dos posturas son válidas. Una, los métodos anticonceptivos son permisibles. Y dos, darle apertura al don de traer hijos también. Ambos. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Cali, Colombia. Dice, nuestro presidente dice que ya no hay pueblo escogido de Dios y lo que hace Israel en Gaza es genocidio. Pero Israel actúa en legítima defensa y no cuenta en la realidad del problema con Palestina. ¿Qué nos puede ilustrar sobre esto? Gracias. Bueno, independientemente de las afirmaciones que haga el presidente de Colombia, de que no hay pueblo escogido, haciendo mención de el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, Israel como nación, nosotros sabemos que pueblo escogido es el que hace la voluntad del Creador. Yo entiendo la promesa, entiendo lo que dice la Biblia en cuanto al pueblo de Israel, las bendiciones, las promesas y todo eso. Pero el problema, miren, es que las naciones están hablando porque Israel está dando a qué hablar con lo que está haciendo. Usted dice que Israel actúa en legítima defensa y que no cuentan la realidad del problema con Palestina. Bueno, este no es un problema actual solamente, es un problema que trae mucho tiempo. Israel en los últimos tiempos se ha estado comportando muy mal. Y esto no es una mentira lo que las naciones dicen y lo que sucede en Gaza. No solamente en Gaza, en Siria, en el Líbano y otros lugares más. Hemos visto que Israel actuó muy mal porque implementó mucho armamento, mucha violencia sobre mucha gente inocente. Entonces, ¿por qué las naciones dicen que Israel es genocida? Porque está matando un montón de inocentes. Usted me puede decir, no, pero Israel se está defendiendo. A Israel también lo atacan. Sí, a Israel lo atacan. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que Israel tiene un armamento y tiene una tecnología importante y cree que porque tiene el apoyo de ciertos países poderosos puede hacer lo que se le antoja, cuando se le antoja, lo cual está mal, es condenado. Yo no me cierro a escuchar lo que digan las demás naciones porque el hecho de que las demás naciones opinen en contra de Israel por algo debe ser. No es crear una falacia, un invento y decir, bueno, la tenemos contra Israel y vamos a decir un montón de falacias, un montón de inventos contra Israel porque sabemos que ellos son inocentes, pero nosotros le tenemos que cargar la culpa. No, en realidad la evidencia muestra lo contrario, ¿no? Israel ha bombardeado, ha destruido ciudades enteras, ha hecho desastre, ha matado cantidad de niños, mujeres, un montón de gente inocente, civiles, han bombardeado hospitales,
Y yo veo a veces el Am Israel High que dicen algunos creyentes y digo, pero ¿cómo que Am Israel High? ¿A dónde está el patriotismo? ¿De qué estás defendiendo? Estás defendiendo el genocidio. Israel le dio la espalda al Creador. Quiero aclarar esto. Israel le dio la espalda al Creador. 1, 2. El Israel que ustedes ven allá en Medio Oriente está liderado por sionistas. ¿Sí? Sionistas genocidas, de hecho. Así que si muchos ahora se empiezan a salir del chat, se empiezan a ir para otro lado, no se sorprendan porque hay mucha gente acá con nosotros que son muy sionistas, muy patrióticos, ¿no? Vamos a Israel, vamos con Israel a morir, independientemente de todos los desastres que haga y de toda la gente inocente que mate. Yo estoy hablando neutro, no estoy ni a favor de Israel, ni estoy en contra de Israel. Quiero aclarar lo siguiente, yo no estoy en contra, no es que estoy defendiendo al pueblo palestino, no, yo estoy hablando neutro. ¿Usted me está diciendo qué nos puede ilustrar sobre esto? Bueno, no solamente el presidente de Colombia, muchas otras naciones están opinando, no a favor, sino en contra, porque se están cometiendo un montón de atrocidades, y si uno va a atacar el terrorismo, yo entiendo que el terrorismo hay que erradicarlo, hay que condenarlo, entiendo que el terrorismo, las amenazas y todo lo que se ha hecho se tiene que atacar, pero yo no puedo ir y reventar cabeza parejo, matar a todo el que se me presente solamente porque es de ese país o de esa región. Esto es lo que ha hecho Israel con su armamento, con su tecnología, está limpiando ciudades enteras. Entonces, lo que ha hecho en Siria es imperdonable. En Gaza también. Es decir, ellos, estos Illuminatis que están en Israel, Netanyahu, controlado por la élite británica, reptiliana, imagínense cuánta cosa encubierta trae toda esta gente. Acá lo importante es que nosotros analicemos y pensemos muy bien nuestras afirmaciones, porque miren, uno escucha a estos presidentes y dicen, es un antisemita, es un antijudío, está hablando por ignorancia, y en realidad no. En realidad las naciones están hablando porque hay una causa. O sea, Israel está haciendo muchas cosas que están dando a qué hablar, no solamente las Naciones Unidas. Acá lo importante es que abramos bien los ojos y miremos que el Israel de Medio Oriente, no es el Israel bíblico, no es el Israel bíblico. Despierten, abran los ojos, no es el Israel bíblico. Estos sionistas que están haciendo las cosas a su antojo y le ponen el título de legítima defensa. Momento, la legítima defensa tiene sus condiciones. Si a mí me quieren robar en la calle, me quieren asaltar, y yo mato al ladrón, y mato a todos los que estaban ahí al lado del ladrón, empiezo a matar a todos. Y yo lo hice porque era legítima defensa. Sí, pero ¿y qué tenía que ver la gente que estaba ahí al lado? Y es que a mí me provocaron. Entonces yo empecé a disparar para todos lados y yo maté a 20 personas. Es decir, ¿eso es legítima defensa? No, eso no es legítima defensa. Entonces, esto es lo que Israel está haciendo. Y no estoy exagerando, esto es una realidad. Yo sé que hay muchos creyentes, entre comillas, que defienden a capa y espada a Israel. Y creen que el Israel que está hoy en día gobernando en Medio Oriente es el Israel bíblico, es el Israel de la promesa. Es totalmente falso, totalmente falso. ¿Por qué cree usted que hay hasta judíos ortodoxos en grandes ciudades del mundo con banderas de Palestina defendiendo a Palestina? ¿Por qué cree usted que existe eso? Judíos ultraortodoxos con banderas de Palestina. ¿Porque son judíos traidores? No, no son traidores. No le están celebrando el circo a los sionistas, básicamente. Así que bueno, espero haber dado un poco de claridad. Yo entiendo que no todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y déjeme decirle que los presidentes o mandatarios, independientemente de su ideología, su tendencia, su partido político, van a opinar. Bien o mal, van a opinar. Lo que hay que mirar es por qué se opina. Porque no solamente el presidente de Colombia, sino de otros países, están opinando esto.
es real, realmente hay un genocidio, realmente se está matando gente inocente, se está haciendo algo condenable. Son preguntas que hay que hacerse. Muchas gracias por participar en La Torah Responde. Otra pregunta que nos están haciendo desde Managua, Nicaragua, dice: ¿puede una persona con deudas económicas diezmar? Es que fíjese que yo debo, pero no es mucho, pero en un momento de tefilá el Adón me llevó al versículo de ir primero a ponerme a cuenta con mi hermano. Ya sabe cuál cita es, que dice: ve y ponte en shalom de acuerdo con tu hermano. Sí, se debe diezmar igual. Miren, voy a aclarar lo siguiente. Ese versículo que dice: ve y ponte en shalom con tu hermano primero y luego presenta la ofrenda, quiero aclarar lo siguiente. Presentar una ofrenda al altar, Mateo 5, 23 al 26, creo que es la cita que usted está diciendo, y allí ponte a cuentas con tu hermano antes de llevar tu ofrenda. Quiero aclarar lo siguiente. Vamos a pensar y analizarlo. Las ofrendas son voluntarias. El diezmo es obligatorio. ¿Sí? Primer punto. Lo que está diciendo ahí es que una ofrenda es algo que viene de tu corazón hacia el Creador. Entonces él está diciendo: si tienes alguna diferencia con tu hermano, perdónense, abrácense, pónganse a cuentas, y entonces puedes presentarte delante del Creador. La ofrenda es presentarme delante del Creador, ¿sí? Por eso es que en las fiestas generalmente se presentan ofrendas, porque nos presentamos delante del Creador, etcétera, etcétera. Ahora, no tiene nada que ver el diezmo, porque el diezmo es obligatorio. Si yo tengo una deuda, ¿sí?, no quiere decir que porque yo sea deudor no tengo que diezmar, porque si fuera así, entonces toda la gente que debe plata no tiene que diezmar, y eso es incorrecto. El diezmo es mandamiento y es obligatorio. De hecho, en la Biblia aparece como un impuesto. Es un impuesto que se le da al Creador. Es el 10% de todo lo que uno recibe. Ahora, uno puede decir: yo debo plata. ¿Puedo yo darle al Creador el diezmo siendo que debo plata? Claro, porque el Creador está antes que todo y que todos. Cuando uno diezma, está poniendo al Creador por encima de todo, ¿sí? Está cumpliendo con la responsabilidad del Altísimo. Y claro, las deudas se tienen que pagar, pero no puede ser una excusa, porque si fuera así, entonces todo el mundo que debe plata se agarraría de eso para decir: yo no diezmo, lo cual eso es una estafa contra el Creador, ¿sí? El no darle el diezmo al Creador es una estafa. Por eso dice la Escritura: ¿robará el hombre al Altísimo? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos, ¿sí? Porque es algo obligatorio. Cuando es voluntario, no tiene el mismo carácter, porque es voluntario. Entonces acá esto está mal interpretado. Yo entiendo lo que usted dice, pero está mal interpretado, porque el ponerse a cuentas con su hermano no tiene nada que ver con su obligación con el Creador. Usted tiene responsabilidad con su prójimo, pero por sobre todo con su Creador, que es diezmar. Sí, eso es importante. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Managua, Nicaragua. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: ¿podría explicar 1 Corintios 11, versículos 4 y 7? ¿Es algo literal o espiritual? Es una alegoría espiritual. 1 Corintios 11, versos 4 y 7 es una explicación sobre el orden de la autoridad, digamos lo que es la relación hombre-mujer, con un fundamento en el orden divino de la creación, que incluye elementos tanto interpretables en un contexto cultural como espiritual. Shaul o Pablo establece que el hombre, como imagen y gloria de Elohim, no tiene que ponerse por encima de su autoridad. O sea, el hombre tiene que estar sujeto al Altísimo, ¿sí? La mujer, el comentario que él hace es que se tiene que sujetar al hombre, pero hago una aclaración: al hombre que está sujeto al Creador, ¿sí? O sea, si el hombre no se sujeta al Creador,
la mujer, ¿por qué se tiene que sujetar al hombre? Entonces es como un principio, ¿no? Elohim, Yahweh, Mashiach, hombre, mujer. Es como, haga de cuenta que es como una cadena de autoridad. El principio de respeto mutuo y sumisión en amor es lo que él está comentando. La cabeza espiritual quiere decir por encima de su autoridad, que es el Mashiach. No está hablando de su cabeza, ¿sí? El hombre se puede cubrir la cabeza, ¿sí? Literalmente, pero en lo espiritual no puede ponerse por encima de la autoridad. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian culturalmente en la Biblia, ¿qué representa la cobertura? La cobertura es sujeción a la autoridad. Entonces, voy a hacer una aclaración. No es que la mujer se cubre porque está casada. No, la mujer soltera también se tiene que cubrir la cabeza. Porque la sujeción es al Creador, ¿sí? Yo quiero desbaratar esa enseñanza errónea de que la mujer que es casada solo es la que se cubre y si es soltera no. No, eso es falso. Todas las mujeres que creen en Elohim y los hombres que creemos en Elohim estamos bajo la autoridad del Creador, sujetos al Creador, ¿correcto? Entonces esto no es que tiene que ver con que esté casada o no esté casada, no se refiere a eso. Ahora, el varón que se pone por encima de su cabeza, que habla, que profetiza de acuerdo a su propia autoridad, dejando de lado la autoridad del Creador, lo cual muchos hombres han hecho eso, ¿no? Afrenta su autoridad, ¿sí? Es una falta de respeto. Entonces, la cobertura en el hombre, como en la mujer, es sujeción. La pregunta, ¿es algo literal o espiritual? No, es espiritual. Es un principio espiritual. Muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta también que nos hacen desde Wisconsin, que tiene que ver con lo mismo, 1 Corintios 11. Dice 1 Corintios 11, versos 5 al 6. ¿Es solo para orar? Verso 15. ¿Ha sustituido Shaul el velo por el cabello? No, no es que se sustituya el cabello. Dice cualquier mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta avergüenza su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, porque si una mujer no lleva velo, bien puede cortarse el cabello, pero si es vergonzoso para una mujer cortarse el cabello o raparse, entonces debe usar un velo. Es como lo que él está explicando es metafórico, ¿eh? Esto de cabeza es metafórico, es espiritual, no es algo literal, ¿sí? Shaul no es que sustituyó el velo por el cabello, eso está mal entendido. Que en el judaísmo ortodoxo se tenga la enseñanza de que la mujer, por causa de la destrucción del templo, se rapan la cabeza, luto, ¿no?, que tienen por la destrucción del templo y usan pelucas, eso es una interpretación de ellos, pero no es lo que está diciendo acá, ¿eh? El cabello largo en la mujer es propio, dice Shaul, solo que la cobertura es sujeción. El cabello no es la sujeción al Creador, es la cobertura. El velo, el tzaif, que se llama en hebreo, es lo que la mujer usa. El hombre no usa tzaif, el hombre usa otro tipo de cobertura, ¿sí? Pero tanto el hombre como la mujer tienen que cubrirse delante del Creador. ¿Cuál es la enseñanza de esta pregunta? O sea, ¿qué es lo que podemos entender de todo esto? Lo que está promoviendo Shaul es el tzniut. ¿Qué es el tzniut? El recato, la modestia. La modestia no solamente debe existir en el hombre, sino también por sobre todo en la mujer. Tanto hombres como mujeres se tienen que destacar en el pueblo de Elohim por su modestia, por su recato. No solamente porque se cubren la cabeza, sino por su forma de vestirse recatadamente, ¿sí? Es muy importante. Yo sé que la vestimenta no lo es todo, pero es muy importante marcar y hacer distinción cómo uno se viste y cómo uno se presenta delante del Creador. Muchas gracias por la pregunta que nos envió desde Wisconsin, Estados Unidos. Muy bien, hasta aquí llegamos con todas las preguntas que nos hicieron. No se vayan porque tenemos algunos anuncios que hacer aquí en la comunidad Kol Shaddai. Recordarles que bueno, este próximo miércoles, con el favor del Altísimo, vamos a estar iniciando el tiempo de ayuno, el tiempo de Yom Kippur,
y tenemos un servicio especial 6 de la tarde, hora centro de México, iniciamos, y el jueves también tenemos un servicio especial a las 11 a.m. De Yom Kippur. Así que los invitamos cordialmente a todos para que se unan a la transmisión de uno de los días más sagrados del año, el Yom Kippurim. Así que los esperamos que puedan unirse a la comunidad Kol Shaddai en las transmisiones y en los estudios que el Eterno permite. También invitarlos para que compartan el material de nuestro canal, compartan los videos, los reels, suscríbanse también a nuestro canal. Si no se suscribieron, suscríbanse, denle ahí la campanita para que les pueda llegar la notificación cuando estamos en vivo, ¿sí? Esperamos que puedan también compartir con sus conocidos el canal de Kol Shaddai para que pueda ser de bendición a otras personas más. También les pedimos que nos busquen en Facebook, nos pueden encontrar en Facebook, ¿sí? Para que nos agreguen ahí, le den seguir y de esta manera también estemos comunicados a través de Facebook. Nos pueden encontrar en Telegram, también estamos en Telegram, Kol Shaddai. Así que recuerden que todos los martes tenemos un espacio de clases bíblicas para hombres a las 7 p.m. estamos compartiendo, yo estoy compartiendo con todos los varones. Si usted varón me está escuchando y quiere ser parte, escríbanos un correo a beitefila@hotmail.com. Si usted es mujer y nos está escuchando y quiere unirse a las clases bíblicas, también hay clases de Biblia para mujeres. Mi esposa está a cargo todos los martes a las 7 p.m. Así que escríbanos un correo para unirse y ser parte de este espacio de estudio, de reflexión que se está llevando adelante también en Kol Shaddai. Y muchas gracias por unirse a esta propuesta de estudio. Recuerden que si tienen más preguntas nos pueden escribir un correo electrónico, ¿sí? beitefilakolshaddai@hotmail.com. Nos indican de qué país o de qué ciudad nos están escribiendo con su pregunta y la estaremos asignando para el próximo programa. Así que todas las preguntas, inquietudes que tengan de su estudio bíblico pueden mandarlas, si ustedes se animan, a la comunidad Kol Shaddai. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en La Torah Responde. Quédense porque tenemos estudio de Sefer Hanoch hoy, muy interesante, y seguimos caminando en los estudios bíblicos y profundizando más en la palabra. Así que nos reencontramos en otra oportunidad de La Torah Responde. Hasta la próxima. da 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 di da 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 ma ya 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 la la da da di da 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 di da 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 ma ya ya ya